Información que la vamos a tomar ¿de dónde? Las áreas de corte y relleno, ¿de qué plano o de qué tipo de plano vamos a tomar? Secciones transversales, ¿no? Las tenemos por aquí, secciones transversales, un ejemplo. Pueden ser secciones transversales que se encuentren en ladera, donde básicamente van a poder identificar áreas de corte y relleno. Y hay dos puntos notables que siempre van a tener que ir en los planos. ¿Cuáles son? Este punto y este punto. Son cotas, ¿sí? Cota de rasante y cota de subrasante. Muy bien. Junto con la sección siempre va a ir un kilometraje que está identificando, ¿sí?, la sección correspondiente en cada destacado o cada kilometraje. En tramos rectos, ¿cada cuánto? Cada 20. Tramos en curva, cada 10. Entonces, si ustedes tienen tramos en curva, es posible que ustedes consideren lo que hemos visto también, el sobreancho. Se tiene que considerar aquí de repente en la vía sobreancho. Hay casos donde por el tema de drenaje también podrían tener dos netas, o sea, bombeo, peralte a ambos lados, dependiendo del tipo de tramo que se evalúe. Aquí también hablamos de un terreno llano o ondulado que podría estar entre un 3% hasta un 6%. Entonces ahí básicamente lo que vamos a identificar podría ser relleno, dependiendo del caso. Podríamos ser en casos que no tengo relleno, no tengo corte, o no tengo relleno ni corte, podría ser otro caso. ¿Ya? Esos datos yo los voy a trabajar, los voy a llevar aquí, a donde me dice áreas, para poder completar. Miren aquí, dentro de estas columnas, yo no tengo área de corte, pero sí tengo área de relleno. Significa que yo voy a trabajar, estoy identificando solo en esta sección transversal. La sección transversal está identificada por un kilometraje, un estacado. Este es el kilómetro 12 más 380. En ese kilómetro, en esa sección de ese kilómetro, yo voy a identificar solo relleno, solo área de relleno, son áreas de relleno. Pero yo cuando hago excavación no necesito áreas. ¿Qué necesito? Para yo compensar, ¿qué voy a compensar? Hemos visto que va a compensar diagrama de masa en proyectos viales. ¿Cortes? No. Movimiento de tierras. Y básicamente los movimientos de tierra lo tenemos aquí. La compensación de corte, que es excavación y relleno, y de los volúmenes de materiales del suelo y roca, dependiendo, ¿no? Lo que se va a compensar es el corte y el relleno, básicamente. Compensar, pero buscando la optimización. ¿Qué significa que sea óptimo? Que yo pueda emplear lo necesario, no menos, no en exceso, lo necesario, ¿sí?, para poder garantizar la calidad. Hemos hablado también de 4 partidas. Estas son las 4 partidas dentro de la ejecución que vamos a identificar dentro de lo que es en proyectos viales: corte, o también llamado en edificaciones excavación, relleno, compactación y eliminación de material excedente. Aquí hay algo importante que no les indiqué. En el tema de relleno hay dos casos, ¿sí?, que también lo han visto en proyecto de edificación, ¿sí? El relleno, ¿con qué material se puede hacer? Muy bien, ¿cuándo es material propio? Muy bien. ¿Y cuándo ustedes van a emplear el material de la misma excavación? ¿Cuando es bueno o cuando es malo? ¿O cuando es regular? Cuando es bueno, cuando es apto para poder emplear. Y si es regular, ¿qué tienen que hacer? O lo mezclan o lo mejoran, o lo estabilizan. Tienen opciones. Muy bien, ahora ese es con material propio. El otro caso es, ¿cómo se llama el otro caso? Material de préstamo. ¿Qué significa que sea con material de préstamo? Exacto, o yo lo compro, yo extraigo de una cantera y lo llevo, o consigo una cantera y empiezo a extraer el agregador que yo identifiqué que es apto
o que reúne las características para poder emplear en mi proyecto. ¿Ya? Entonces, recuerden, el diagrama de masa no solo aplica para carreteras, también aplica para otro tipo de casos dentro de la edificación. ¿Ya? Volvemos entonces a la tabla de diagrama de masa. Por aquí tenemos las cotas, ¿sí? Cota de terreno, cota de subrasante. ¿Estos datos de dónde obtengo? ¿De qué plano? ¿De qué proyecto? Estos datos del plano de perfil longitudinal. ¿Ya? En los proyectos viales, tengan en cuenta que se trabaja por kilómetro. O sea, por cada kilómetro, se identifica o se trabaja el perfil longitudinal. O sea, kilómetro, un plano, otro kilómetro, otro plano. Es independiente. Todo proyecto vial se trabaja por kilómetros. Hay señalización. Por cada kilómetro su plano de señalización. Su perfil longitudinal cada kilómetro. Es independiente. ¿Ah? ¿Por qué? Imagínense 30 kilómetros. Una, que no van a poder representarlo en planos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes van a querer hacer que encaje o que cuadre un acero, no va a encajar. ¿Por qué? Porque tiene mucha longitud, muy extendida longitudinalmente. Entonces se toma por tramos. En otros casos pueden ver que el proyecto vial lo tengan por cada medio kilómetro. Si se analiza medio kilómetro. Tanto hemos visto diseño geométrico con curvas horizontales, perfil longitudinal y secciones transversales. Esos son los planos básicos dentro de un proyecto vial. ¿Sí? Y por ahí vamos a ver señalización, semaforización, que es otro tipo de planos que también podrían incluirse dentro de un proyecto vial. O un proyecto de un pontón, que también es parte de un proyecto vial, un pontón. ¿Quién me dice que es un pontón? Sí. ¿De cuántos metros? Menos de 10, muy bien. Un pontón es un puente menor a 10 metros. ¿Sí? La luz es menor a 10 metros. La luz es el espaciamiento entre el borde de la estructura del estribo y estribo, ¿no? Es la estructura que se encuentra. A ver, entonces, la cota, yo tengo aquí algo referencial. Aquí, supongamos que yo tengo aquí este perfil longitudinal. Lo que está de azul me está representando las cotas representadas en la progresiva en kilometraje del trazo o de la forma que tiene el terreno natural. Entonces, yo cuando voy a construir mi carretera, yo tengo que hacer corte en base a esta línea. Esta va a ser mi línea de gradiente, ¿no? Y que la línea de gradiente también va a poder definirme la subrasante, o sea, es la misma cota que va a tener. Yo tengo que cortar ¿qué? Esta zona, ya hablando longitudinalmente dentro del proyecto, ¿no? Tengo que rellenar, tengo que cortar, tengo que rellenar dentro del proyecto. Aquí esta línea de color naranja tiene solo un tramo, ¿eh? Yo podría tener 3, 4, dependiendo del tipo de carretera, un sinnúmero de tramos. Por un tema didáctico solo estamos trabajando con un tramo, pero se puede adecuar, ¿no? Miren aquí, progresivas o kilometrajes, la altitud o cotas. Esos datos que ustedes obtengan aquí son llevados al diagrama de masa. ¿Ya? Y en el diagrama de masa procedemos de esta manera. Ya hemos insertado las cotas de terreno, o sea, la que me indica, y la de subrasante. Ahora procedo con las alturas. Vamos a proceder a hacer el desarrollo de esta tabla con las alturas de corte y relleno. ¿Qué hacemos para determinar altura de corte y relleno? Lo único que hacemos es esto: restar altura de la cota de terreno menos la cota de subrasante. Muy bien, ahí lo tienen. Entonces, terreno, subrasante. O sea, la carretera cuando se construya va a quedar a este nivel. Yo voy a cortar y encima voy a conformar la
la estructura del paquete estructural de la vía, ¿no? Dependiendo de las características del terreno. Hagamos otro ejemplo aquí, ¿no? Para que se acuerden. Cota de terreno menos cota de subrasante. Y vamos completando los datos. Saldrá positivo o negativo. En algunos casos les saldrá positivo, en otros les saldrá negativo. ¿De qué depende? ¿De qué va a depender? De la ubicación de la cota. Si ustedes se dan cuenta, miren, ¿cuál es mayor entre el primer caso, terreno y subrasante? La subrasante significa que esto me está indicando, porque está con signo cambiado, pero me está indicando que en esta zona voy a indicar que yo tengo que hacer un corte relleno. Voy a rellenar, ¿ya? Pero aquí me está saliendo con el signo cambiado porque realmente en el relleno, ¿cuánto tiene que salirme relleno? ¿Cuánto tengo que rellenar? Miren, la subrasante es mayor que el terreno. No es más que la resta. No, si ustedes restan, miren, si ustedes resten 3566.6 menos el terreno, le va a dar el mismo dato del corte, pero con el signo cambiado. Entonces, eso es lo que vamos a identificar aquí. Lo único que hago aquí a este corte, le cambio el signo, o le multiplico por menos 1, o le ponen el menos adelante. O sea, están identificando que el relleno, ¿cuánto va a ser? 1.8 metros. Voy a rellenar aquí 1.8 metros. Pero me dirán, ¿pero por qué corte menos 1.8? Lo que pasa es que este dato, en este caso no lo voy a emplear. ¿Por qué? Porque yo multiplico con el corte y el corte no tengo nada, es 0. ¿Sí? Esto es referencial, porque no lo voy a emplear. Esta altura de corte no lo empleo porque no tengo área de corte. Pero sí empleo el de relleno, porque voy a multiplicar con esta área. ¿Sí? Miren, entonces aquí ustedes se dan cuenta, subrasante es mayor, significa que está por encima. ¿Sí? Subrasante, terreno natural, tengo que rellenar. ¿Cuánto? 1.8. Esta es la que voy a trabajar porque tengo área. Si yo multiplico este valor negativo con el corte, no voy a meter los excesos. ¿Sí? Siguiente caso. Tengo 3566.8 y aquí tengo 3566. Subrasante está por encima. Relleno, ¿cuánto? 0.8. Entonces, eso es lo único que va a relleno. Esto no lo voy a emplear porque al momento de multiplicar no va a trabajar. ¿Ya? Entonces, lo único que cambio aquí en las columnas solo va a cambiar signo, ¿no? Yo puedo hacer esto, ya tengo con signo cambiado todos. ¿No? Menos 1.8, 8. Y así podemos llevar hasta. Esto le voy a cambiar de color ya para que lo tengan. No, color de texto. Ahí. Ya, vamos a trabajar con esas columnas. Otro detalle que les quería indicar. Miren que yo tengo kilometrajes cada 20. ¿No? Por ejemplo, aquí tengo 12 kilómetros más 380, 12 kilómetros más 400, 12 kilómetros más 420, cada 20. Pero va a haber un caso, o va a haber casos donde yo tengo que añadir puntos que son notables. ¿Cuándo aparecen estos puntos? Cuando puede haber un cambio de dirección o un punto de cambio de pendiente. Entonces yo identifico el cambio de pendiente. ¿Dónde lo voy a identificar? Podría identificar en mi perfil longitudinal. Entonces aquí yo tengo, miren, 14 metros. Y aquí 6. ¿Por qué? Porque es un punto notable que yo lo quiero saber. Y lo puedo trabajar, no hay ningún problema. Yo puedo incluir los datos que yo requiera, pero siempre tomando los datos que voy a necesitar para hacer el análisis. ¿Ya? Entonces seguimos, ya tenemos las alturas.
Ahora, las áreas también ya tenemos la tabla. Lo que aparece aquí no tengo que completar, ¿no? Eso es lo que yo obtuve de mi plano de ¿qué? De secciones transversales. Ahora, en este caso, me dice sumar el área 1 más área 2, me está indicando sumar el área actual más el área anterior. En el primer caso, yo no tengo área, ¿sí? La anterior no hay área, porque yo estoy iniciando en 12 más 380. Si no tengo a la anterior, no la voy a considerar. Es por eso que en el primer caso, yo le considero al corte de relleno 0, ¿ya? No tengo área, porque hacia atrás no voy a tener área, 0. Por eso le considero en el primer caso 0, 0. Pero veamos la segunda celda en 12400. 12400, aquí me dice suma el área que me representa el área 2 más el área anterior. Y los agrupo, todos los que son corte en un paquete y todos los que son relleno en un paquete. Entonces yo identifico áreas, yo estoy en corte, entonces voy a identificar área actual, es esta, más área de corte. Entonces, en ambos casos no tengo un dato. Significa que aquí voy a completar con la sumatoria. ¿Cuánto va a ser? 0. Voy al siguiente caso en relleno. Identifico. El A2 me representa el actual. ¿Cuánto tengo de relleno? 8.9. Más el anterior. 18, entonces yo voy a sumar estos dos. ¿Perdón? Sí, pero van de 2 en 2, porque voy a acumular de 2 en 2 nada más. El actual y el anterior, ¿ya? Entonces aquí voy a tomar el actual más el área de relleno anterior. Ahí está, 2770. Muy bien, sigo aquí, corte. El actual, el A2 es el actual y A1 es el anterior. ¿Cuánto sería? A ver, aquí yo sumo, de igual. Actual, 4.5 más el anterior, que es 0. 4.5. Aquí sigo en relleno. Voy a tomar el dato relleno. Me dice igual. Actual más el anterior. Voy tomando de 2 en 2. ¿Por qué? A ver, se preguntarán por qué tomo de 2 en 2. ¿Por qué estoy tomando áreas cada 20 metros, no? Esto se define porque, miren, voy a suponer que yo tengo un área, ¿cómo lo dibujo? Vamos a suponer que yo tengo un área cualesquiera, ¿ya? Este es el área de una sección transversal, ya sea corte o relleno. Y por acá también tengo otra sección. Entonces lo que yo quiero determinar es cuánto volumen. Entonces yo necesito, entre este kilometraje y este, ¿qué distancia hay? ¿No? La mayoría de casos tenemos cada 20. Esta distancia hay 20 metros. Vamos a suponer que esta área de acá es un área de corte. Es un área de corte y tiene 16 metros. 16 metros cuadrados. Y esta también tiene un área de corte, para hacer el ejemplo, área de corte también, área de corte 2, que tiene 10 metros cuadrados. Entonces, para que ustedes puedan calcular el volumen de esta área, perdón, el volumen de esta zona donde ustedes van a hacer movimiento de tierra, ¿qué van a hacer? Van a hacer una especie, o van a conformar una especie de prisma, ¿no? O sea, ustedes van a algo así, van a generar una forma de prisma para poder calcular el volumen. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Toman el área anterior más el área actual. Eso es lo que estamos analizando aquí. Área actual, perdón, el área anterior más el área actual, ¿no?
si ustedes sacan el promedio, o sea, lo dividen entre 2 y multiplican por la longitud, ¿qué les va a dar? El volumen. Es igual que ustedes aplicaran esto en un trapecio. ¿Se acuerdan ustedes en un trapecio? Aplicado ya en 2D. Un trapecio recto. A ver, para que ustedes calculen el área de este trapecio, ¿qué tenían que hacer? Es un trapecio recto de... Muy bien, entonces van a tomar la base menor más la base mayor entre 2 por igualito aquí, pero ya no, aquí ya no toman longitud, sino toman área menor o área anterior más la área actual entre 2 multiplicado por la longitud o la distancia que hay entre sección y sección. O sea, de ahí se deduce el análisis que estamos haciendo. Estamos calculando volúmenes, ¿no? Aquí estamos, inicialmente vamos a calcular área, luego vamos a determinar el D. Miren que aquí estas áreas yo las sumo, pero si yo voy aquí en el análisis que estoy indicando, ¿de dónde estoy obteniendo la suma? ¿No? Es la suma entre 2, o sea, es el promedio de áreas. Pero en la tabla, ¿dónde se va a identificar ese promedio? Aquí, en el de medios. Ya aparece con la mitad directamente. O sea, divide a la distancia, el espacio-miento que tengo aquí. Hay 20 metros, entre 2, 10. Ya aparece definido ahí. Seguimos aquí. Área anterior más área actual, ¿verdad? Anterior más actual. Entonces yo digo igual. Estoy en corte actual más anterior. Voy a relleno actual más anterior. Sigo. Estoy en corte actual más anterior. Aquí igual. Actual más anterior. ¿Por qué en este punto estoy tomando 0, 0? ¿Por qué le consideré 0, 0? Porque el área no tengo nada hacia atrás, no tengo con qué compensar. Entonces le considero 0 al iniciar el proceso. Aquí igual, actual más anterior. Aquí, actual. Ahí lo tenemos. Estos datos también son los que he trabajado para el ejemplo. Y ahora miren, de medios. ¿Cómo calculo de medios? En el primer caso, de medios va a ser 0 también. Porque de medios es la distancia que hay entre sección y sección, ¿no? Aquí yo cuando tengo de distancia, sección y sección, 20 metros. Entonces, de aquí hacia atrás no tengo nada. Va a ser 0, ¿no? Hacia atrás. Entonces, esto también es 0. Lo voy a poner. Y el primer dato, ¿cómo obtengo? El de medios. Es kilometraje 12 más 400 menos 12 más 380 entre 2. Aquí hay 20. Entre 2, 10. Y ahí sale ese 10. O con la fórmula, como yo lo tengo así sin sumatoria, resto estaca actual menos estaca anterior entre 2. Y de esa manera yo determino de medios. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No se ve? Muy bien, ¿seguimos? Seguimos, ahora vamos a pasar a determinar volumen de corte o volumen de relleno. Lo único que vamos a hacer es
multiplicar el área o la sumatoria de áreas que hemos determinado con su correspondiente columna, ya sea de corte o relleno, multiplicado por de medio. Entonces aquí, bueno, 0 por de medio va a ser 0, ¿no? Aquí en Excel lo que voy a hacer es arrastrar la fórmula de aquí y voy obteniendo los volúmenes de corte y los volúmenes de relleno. Siguiente, el relleno, igual, ¿no? La sumatoria de los rellenos actual y anterior multiplicado por la distancia entre dos, o la separación entre kilometraje y sección entre dos. El primer caso va a ser 0, lo siguiente los datos que obtenga. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? Muy bien. Ahora creo que se diferencia ya. Aquí hay otro dato que este es el esponjamiento, lo que acabamos de ver. Aquí, para poder trabajar en esta zona, yo tengo que identificar el esponjamiento. El esponjamiento le vamos a considerar con el factor acumulado, ¿ya? O sea que ya está el 100% más el porcentaje que va a incrementar. Para este caso yo le voy a considerar, según este tipo de suelo, para el ejemplo, 25%. Significa que el factor de esponjamiento va a ser 1.25. 1 por el 100% que ya tiene el volumen, más 25 que va a incrementar al momento de esponjarse, o incrementar sus espacios por la excavación. Arrastro va a ser el mismo dato para este tramo. Yo en un análisis de diagrama de masa podría tener 3, 4, 5 diferentes tipos de esponjamiento. ¿Por qué? Porque en una carretera van a haber tramos que van a tener un tipo de suelo, otro tramo otro tipo de suelo, entonces podría tener diferentes tipos de esponjamientos, habiendo identificado de repente por calcatas o por tipo de... ¿De qué? Lo que pasa es que aquí lo que yo voy a considerar el esponjamiento en el volumen, yo ya le considero como el mismo, es que tengan en cuenta, el suelo va a tener el mismo factor de contracción y esto lo analiza para poder hacer la sumatoria y le descuenta al final, ¿ya? Ahorita les voy a explicar esto. Ahora, cuando me dice volumen abundado, ¿qué es el volumen abundado? Es el volumen esponjado, ¿ya? El volumen esponjado no es más que el volumen determinado en corte multiplicado por esponjamiento. Arrastro y voy a tener los volúmenes de corte. Es aquí donde su compañero indica la pregunta, volumen abundado. ¿Se acuerdan que yo en la anterior, qué hice para calcular el volumen? Ahora, a esto yo tengo que multiplicarle por ¿cuánto? ¿Cuánto le resto? 1 por... Tendría que restar ese 25%, me queda en 75%. ¿Ah? Ese factor tendría que indicarlo de esa manera. O sea, el volumen que yo obtengo al momento que voy a emplear al rellenar. ¿Qué va a pasar cuando rellene? Va a disminuir, es cierto. O sea, que el 75% se va a compactar. Pero recuerden que el material que yo estoy empleando, que yo estoy analizando, es el volumen que excavé. A ese volumen, ¿qué va a pasar? Igual se va a esponjar, pero el volumen excavado lo voy a emplear para rellenar. ¿Sí? O sea, aquí todavía no estoy analizando el volumen que va a influir o la cantidad que va a influir al momento de compactar. Yo voy a tomar el mismo factor de esponjamiento en el relleno. ¿Por qué? Porque yo estoy determinando cuál es el volumen que voy a necesitar para completar ese
esa zona, esa cavidad que voy a rellenar con material. Por eso que yo le mantengo con el volumen de relleno con el esponjamiento. O sea, estoy calculando volúmenes que se van a esponjar, ¿ya? Y luego voy a determinar con otro factor, por el 75% en este caso, que se va a compactar. Muy bien, ahí tengo los volúmenes abundados o los volúmenes esponjados. Y ahora procedo a determinar la suma de volúmenes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos aquí para determinar suma de volumen? O sea, voy a sumar lo que estaba hablando, el volumen que voy a requerir para completar el corte, o que obtengo el corte, y el volumen que voy a requerir para completar lo que es el relleno. Aquí lo único que van a hacer es sumar estos dos volúmenes. Ya, sumamos los dos volúmenes. Hasta acá. Y aquí en el procedimiento nos dice, en el relleno, yo lo único que tengo que hacer es cambiar de signo. O sea, si aquí me sale 0, bueno, 0 es igual a 0, le tengo que multiplicar por menos 1. Arrastro. Eso es lo que voy a tener al momento de sumar. Voy a tener volumen, la cantidad de material que voy a necesitar para el corte son 338, y la cantidad porque voy a buscar compensar. Eso es lo que busca la metodología. Ahora, cuando me habla de la ordenada va a ser la cantidad de material que va a estar ubicada en una determinada zona del proyecto, de la vía, ¿no? Supongamos que yo empiezo a trabajar con una cantidad, con un volumen, no sé, de 13.000 metros cúbicos de material. Entonces, para proceder con la ordenada correspondiente, yo hago esto: la ordenada más el corte, si voy hacia adelante. Si voy hacia atrás, menos, ¿no? ¿Cuándo voy hacia atrás? Cuando yo no tengo el material en el punto de inicio, sino, por ejemplo, tengo en la mitad, tengo 13.000 metros cúbicos de material en un punto cualquiera, y lo tengo que esparcir o repartir. A este volumen yo le resto el actual, este. Porque tengan en cuenta que el método de diagrama de masa lo que busca es, si en un punto yo tengo material acumulado, yo tengo que repartirlo. ¿Para qué? Para poder compensar y obtener la cantidad óptima. Si a mí me queda material en una zona, ¿yo qué tengo que hacer con ese material en mi proyecto vial? Tengo que eliminarlo, tengo que sacarlo. ¿Y qué me implica? ¿Me implica gasto sacar ese material? Sí, tengo que contratar ¿a qué? Maquinaria. ¿Qué más? Operadores, combustible. ¿Qué más va? Tienen que ubicar un botadero y también genera gasto. Entonces, por eso lo que busca es compensar la cantidad de material. Lo que yo estoy poniendo aquí es al azar un volumen de material ubicado en un punto. Yo tengo que ese material acumulado lo reparto, ¿no? Para que se pierda y no tengan que gastar en exceso, porque es lo que busca la metodología del diagrama: evitar o reducir la cantidad de material dentro del proyecto. Entonces, si voy hacia adelante, sumo, y si voy hacia atrás, resto. Miren, a este 13.000 que yo le he puesto hacia atrás, yo le resto su volumen de corte. Y si voy aquí hacia atrás, voy a tomar el valor anterior, el valor que está adelante, y si va hacia adelante, va a ser el valor más. Y esos datos de la ordenada, esto hay que identificar muy bien cuál es el valor que cambia, y este dato le va a permitir, bueno, debería tener más datos aquí para poder generar la gráfica de diagrama de masa. Ya voy, ¿ya? Y diagrama de masa aquí me va a permitir graficar y poder identificar qué zonas voy a tener que compensar, ¿ya?
Bueno, esta es la primera parte porque vamos a ver más adelante lo que falta de contracción y poder determinar y graficar todo el diagrama de masa correspondiente. Muy bien. Sigue otra parte por si acaso, ¿ah?